Tenemos un pequeño problema técnico. Estamos esperando a Fran y comenzamos. ¿Me escuchan? Hola Fran, ¿cómo estás? Sí, te ¡Ay, escuchamos. sí! Sí, se demoró un Bienvenida. poquito. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por unirte a Claripedia. Sí, Este es también. una idea que tenemos entre amigos clarinetistas. Estamos haciendo estas charlas. Esta es la tercera charla de este ciclo. Te doy la bienvenida. Muchas gracias Gracias a por ti. confiar en nosotros. El equipo no solo soy yo, sino que es Carla Rodríguez, Macarena Villarroel y Katia. Entonces, con ellas también depende este trabajo. Muchas gracias, bienvenido a todos. Y te doy la palabra. Ya, dame la opción de compartir. Les voy a hablar un poquito de Fran. Francisca Joan es kinesióloga especialista en música, es licenciada en kinesiología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es especialista en medicina de artes, formación completa para fisioterapeutas en voz, teatro, música, danza del Centro de Prevención de Arte Escénica de Barcelona. Eso a grandes rasgos. Entonces, te damos la bienvenida. No sé si tú quieres decir algo, comentarnos o empezar directamente con la charla. Sí, voy a empezar ahí en la charla. Les digo como la información y de lo que vamos a hablar hoy día. Súper. Ya, así que eso, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ya, el Francisco ya me dio ahí la introducción No un voy a poquito. silenciar. Ya. Bueno, no sé si ya dijiste el tema de las modalidades, de que las consultas las pueden escribir en el chat y al final las vamos a ver. No he dicho Ah, ya, nada de bueno, eso, pero ya entonces que tú lo eso. dices, Sí, escriban todas las consultas que tengan en el chat y obviamente de repente en estos temas online a veces se corta un poco la señal, cualquier cosa, me avisan. Ya si es que se cortó o no se escucha, también me pueden avisar. Tú por último activa el micrófono y dice Francia que no se entendió, no se escuchó, ya para poder volver a repetir. súper. Em, Eso ya, lo voy a compartir. Ya. Y se ve, ¿cierto? ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Ya. Sí, todo bien. Súper. Gracias. Bueno, la presentación de hoy día vamos a hablar en verdad del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo de los músicos, que finalmente es como el principal instrumento, ¿ya? Eh, Súper importante. Yo generalmente las charlas, las capacitaciones que doy es generalmente en grupos donde están de todo tipo de instrumentos, entonces hablo de forma mucho más global, pero el día de hoy, como me invitaron en lo de Claripedia, ya voy a hablar mucho más enfocado obviamente en el clarinete, en el oboe y en el fagot, ya, así que va a ser una charla un poco distinta a las que estoy acostumbrada a hacer. No la hice muy extensa porque creo que van a tener varias consultas, entonces me interesa dejar un tiempo más extenso la parte final para poder aclarar todas sus dudas. Y la idea es poder mostrarle un poquito más específico ya de los problemas o de las, las cosas que tenemos que tener en consideración a la hora de tocar algún de estos instrumentos. Ya, como ven en la imagen, eh, obviamente, cuando hablamos de instrumentos, ¿cierto? Vemos ahí un clarinete. Eh, Siempre como que pensamos de que lo más importante es nuestro instrumento y muchos de los músicos cuidan demasiado su instrumento, se preocupan mucho y eso está bien, obviamente, pero dejan un poco de lado también lo que es finalmente el cuerpo, que independiente del instrumento que tengamos, si nosotros no estamos bien, ¿cierto? No tenemos una buena postura, a la larga, ¿cierto? Con el pasar de los años, vamos a empezar a tener algunos problemas, ¿ya? Esto es como grandes conceptos, pero también cuando hablamos un poco del cuerpo, ¿cierto? Siempre lo enfocamos en especial cuando hablo yo que soy kinesióloga, como en el tema de las lesiones. Siempre me preguntan por las lesiones, y siempre se preocupan finalmente de su cuerpo cuando llegan a padecer alguna molestia o lesión, ¿ya? Pero la idea, y creo que lo más importante siempre es la prevención,
obviamente de evitar una lesión, pero también que el cuerpo de nosotros, si sabemos ocuparlo bien, ¿cierto? Nos preocupamos, hacemos un correcto plan de entrenamiento, de práctica, también nos va a ayudar finalmente a potenciarnos y a mejorar nuestro rendimiento, ¿ya? Y eso es un concepto que ustedes ya tienen que empezar a interiorizar, ya no solamente pensar y preocuparme de mi cuerpo para evitar una lesión, ya obviamente es un objetivo grande, o sea, no quiero, obviamente nadie quiere lesionarse, ya, pero a veces hay que pensar también que ustedes como músicos, al ser ya como profesionales de alto rendimiento, ya la lesión igual van a ser parte un poco de su vida y su rutina. Ya piensen que, bueno, más o menos entre el 80 al 90% de los músicos van a tener en algún periodo de su vida alguna molestia o lesión. Ya, obviamente ese alto índice de lesiones está dado también porque hay una baja como prevención, ya, o bajo cuidado de su cuerpo. Pero esto yo creo que poco a poco va cambiando, ya. Piensen que llevo ya 6 años en esto, y cada año yo doy más charlas y más conocimiento de este tema, entonces yo creo que ya pensando en 5 o 10 años, ese porcentaje de lesiones en músicos debería ir disminuyendo a medida que ustedes empiecen a preocuparse también un poco de su cuerpo y también ustedes como futuros profesores, muchos de ustedes, también le den esos conocimientos a sus propios alumnos. ¿Ya? Por lo ende, cuando hablamos del cuerpo, no solamente es para buscar prevenir una lesión, sino también podemos enfocarnos en mejorar nuestro rendimiento, ya nuestra interpretación musical. Cuando hablamos de instrumentistas de viento, ¿cierto? Hoy día quiero hablarles de como 4 conceptos, creo que importantes dentro de los instrumentistas de viento. Obviamente el primero va a ser la respiración, que es algo que obviamente lo diferencia con los otros instrumentos. Ya también el tema un poco de la embocadura, la postura, en ustedes cómo influye también la postura, y las posiciones de la extremidad superior, de los brazos, ¿ya? Voy a ir dando ejemplos de estos 3 instrumentos que vamos a hablar, de clarinete, oboe y el fagot, a medida que vaya hablando de estos conceptos, ¿ya? Bueno, de la respiración. Obviamente nosotros como función tenemos que respirar, ¿ya? Porque a través de la respiración nosotros ingresamos el oxígeno, que es nuestra principal fuente energética para que nosotros podamos funcionar, ya todo nuestro cuerpo pueda funcionar. Además, dentro de la misma música, ya a nosotros practicar, ustedes practicar y tocar de repente por tiempos extensos, también utilizan el oxígeno, muy necesario también para sus propios músculos, ya para evitar fatigas musculares, por ende la respiración es clave, ¿ya? Además, nuestro cuerpo, el hecho de que nosotros estemos de pie erguido, además de la activación muscular, también funciona por un tema de presiones, ¿ya? De presiones, y esto me genera un tono muscular, o sea, yo tengo siempre mi musculatura nunca va a estar totalmente relajada, siempre va a tener una pequeña contracción para que yo me pueda mantener erguida, ¿cierto? O si estoy sentada, de pie, etcétera. Por ende, si yo tengo una respiración inadecuada, este tono muscular lo puedo aumentar y eso me va a generar también una mayor sobrecarga muscular. Y obviamente en ustedes la respiración finalmente es la clave para que pueda sonar su instrumento, ¿cierto? Entonces, acá la respiración, ustedes la conocen, tiene 2 fases, ¿cierto? Una inspiración de entra el aire, ingresa el aire a nuestros pulmones, y una fase de expiración que para ustedes es fundamental para lograr que funcione y se pueda escuchar el instrumento. ¿Ya? Ahora, ¿de qué corresponde que logremos esta correcta respiración? Ya, una es la posición de la pelvis, ya si se fijan, ahí se logra ver como el cursor. Sí, ya, súper. Una es la posición de la pelvis, ya, que para mantener una buena postura la pelvis debe estar como en posición neutra, ya, si uno hace una línea, cae como justo ahí. Pero tenemos dos otras posiciones que nosotros habitualmente podemos tener, ya, una es la retroversión, donde la pelvis se tiende a ir hacia atrás, como que girar hacia atrás, y la otra es la anteversión, ¿ya? Súper fácil diferenciarlas, por ejemplo, cuando ustedes están sentados y se tienden como a echar en la silla, genera una retroversión, ¿ya? Y si se fijan, que una retroversión y la columna lumbar, la zona más baja de su espalda, se tiende como a aplanar, ¿ya? En el caso contrario,
que sucede mucho cuando estamos de pie, la pelvis se tiende a ir hacia adelante por falta de estabilidad de la musculatura y genera un aumento de esa lordosis, ya de la zona lumbar. ¿Ya? Entonces, una, la posición de la pelvis fundamental, y lo segundo es la activación del core, que es como el núcleo de mi cuerpo, ¿ya? Esta es como la faja fisiológica que cada persona tenemos. Y acá corresponden, para formar este núcleo, son más o menos 4 grupos musculares los que actúan simultáneamente. Entonces, el techo está compuesto por el diafragma, ¿ya? Por ende, piensen que la respiración, o sea, yo necesito esto para poder respirar bien, pero además mi propio movimiento del diafragma funciona activamente para poder estabilizar mi cuerpo. O sea, si mi diafragma no se mueve como corresponde, yo no voy a lograr esta estabilización. ¿Ya? También tengo por la parte anterior, ¿ya? Y como media oblicua, el transverso del abdomen, que es un abdominal más profundo, que cuando se activa, por ejemplo, si yo les digo, traten de hundir el abdomen, lo que más puedan, hundan la guata, es el transverso. Así cuando se contrae, tiende a disminuir el diámetro abdominal. ¿Ya? Tenemos entonces el diafragma por el techo y en el piso tenemos la musculatura del piso pélvico, ya que se mueve se mueve igual que el diafragma. O sea, cuando yo tomo aire, ¿cierto? Mi diafragma debiese descender, igual que la musculatura del piso pélvico, ¿ya? Y cuando yo boto el aire, debiese subir, ¿ya? Y eso mantiene las presiones. ¿Se acuerdan que yo antes les dije que la respiración tiene que ver también con el tema del tono muscular, de la presión del cuerpo? Así funciona, ¿ya? Cuando, por ejemplo, si yo tomara aire y la musculatura del piso pélvico no descendiera, yo en esta zona, mi cavidad abdominal, voy a generar una muy grande presión, ¿ya? Porque no tengo dónde moverme. O sea, acá estoy ingresando aire acá, pero acá esto no está bajando, entonces genera un aumento la presión intraabdominal, ¿ya? Y cuando en la musculatura que está como entre medio de mi columna son los multífidos. Entonces yo genero acá una caja en mi zona, la cavidad abdominal, ya que este es como mi núcleo, mi faja fisiológica, ¿ya? Ahora, a modo de ejemplo, una paciente bien antigua que tuve, que ella estaba con una molestia en la zona posterior, en la zona costal, ¿ya? Cuando ella tocaba sentada no le molestaba, no le pasaba nada, pero al momento ya de ponerse de pie, ¿ya? La pelvis le genera una anteversión. Se ven cómo aumenta su curvatura en la zona lumbar al estar de pie. Cuando pasa eso, el diafragma no empieza a funcionar como corresponde, ya no se puede mover hacia abajo como corresponde. ¿Ya? Por ende, la respiración de ella, el patrón respiratorio, que era muy bueno cuando estaba sentada, se veía modificado al estar de pie. Y cuando ella estaba de pie, como no ocupaba bien el diafragma para respirar, empezó a utilizar mucho el tema las costillas, ¿ya? Y eso hacía que le empezaba a producir un dolor en la zona posterior de las costillas, ¿ya? Entonces, acá pueden ver como independiente que a usted, yo sé que a todos ustedes le han enseñado una correcta respiración y que tienen que usar el diafragma, si usted no tiene una buena postura, esto cambia, ya ustedes comienzan a respirar, primer minuto van bien y ya al tercer, cuarto minuto que están con una mala postura, es imposible sostener esa respiración, porque les cuesta mucho más. Por ende, el cuerpo va a buscar como la forma, entre comillas, más fácil para poder respirar, pero no necesariamente es la mejor y le puede traer consecuencias después, que se las voy a mostrar. Ya, entonces, de la respiración tenemos 3 tipos de respiración, ¿cierto? La costal superior, donde ven este esqueleto, que es cuando yo tomo aire como acá del pecho y mis costillas se mueven hacia adelante y hacia superior, ¿ya? Ese tipo de respiración no es la fisiológica, no es la diafragmática. Piensen que el diafragma es el músculo que está hecho para funcionar 24 horas al día, ¿ya? Pero el diafragma se inserta, si se ven acá, en la parte baja de las costillas. ¿Ya? Entonces, cuando yo activo el diafragma baja y genera un aumento un poco de las costillas inferiores, pero no mueve nada acá arriba, ¿ya? Ese movimiento finalmente está dado por musculatura accesoria, como el pectoral, la musculatura del cuello, ¿cierto? Por ende, cuando yo genero mucho este tipo de respiración, yo empiezo a tensar esta musculatura, ¿ya? Porque estos músculos no están hechos para funcionar 24 horas en la respiración, ¿ya? Es accesoria, es cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo deporte y empiezo a cansar, yo empiezo a usar esta musculatura. O si yo necesito una respiración totalmente profunda,
Yo para expandir totalmente mi tórax, ¿cierto? Ahí la utilizo, pero no es para funcionar 24 horas al día. Ya luego tengo una respiración costal inferior, donde al tomar aire y al ingresar el aire a los pulmones, yo genero una apertura de las costillas, ya hacia a los lados. Y también tengo una respiración diafragmática, y acá es bueno que la diferencia en que el diafragma podemos generar un movimiento tanto hacia anterior como hacia posterior. Y en ustedes es súper importante que aprendan a realizar el movimiento completo del diafragma. A veces solamente se centran con inflar como el abdomen, pero dejan bloqueado la zona posterior y finalmente no están utilizando la capacidad total del diafragma. ¿Ya? Así que es importante ustedes que sepan utilizar, primero que conozcan los 3 tipos de respiración, que sean conscientes de qué respiración utilizan, ¿ya? Y en qué momento, si varía, por ejemplo, cuando están sentados, cuando están de pie, y obviamente que sepan poder como controlar y mover las 3 formas de respirar, ¿ya? Que hay que ser súper consciente de su respiración. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo me puede influir de repente a veces la posición de los brazos y que me produzca a veces un bloqueo? ¿Ya? Si se fijan en esta foto, el brazo izquierdo, ya de la persona que está tocando, está muy adherido a la zona del cuerpo, ¿cierto? Al tronco. Eso hace que cuando él toma aire, si quisiera respirar bien con el diafragma, y el diafragma tendría que expandirse hacia adelante, hacia atrás, pero además hace una apertura de las costillas, obviamente el lado izquierdo no se va a poder abrir porque tengo, no sé si se alcanza a ver, pero tengo mi brazo, o sea, tengo esto. Entonces cuando yo quiero respirar, yo mismo me bloqueo, ¿ya? Y eso es súper importante que también lo tengan en consideración. Ya también lo voy a mostrar más adelante, pero a veces cuando hay mucha posición, como una posición anterior de los hombros, de por sí me activa toda esta musculatura accesoria de la respiración. Entonces cuando yo quiero tomar aire, lo primero que voy a activar, como ya está activo, lo primero que genera el movimiento de costal superior. ¿Ya? Entonces eso también puede producir después problemas. ¿Ya? Entonces es súper importante también la posición de mis brazos para que yo pueda tener una respiración adecuada. Ya, sobre la embocadura, bueno, dependiendo del instrumento, ¿cierto? Hay distintos tipos de embocadura, ¿ya? Que tiene que ver con toda la musculatura acá de la boca y la posición que yo tengo que realizar para poder tocar el instrumento. Ya, obviamente, bueno, la embocadura que hace para el oboe y el fagot es más similar, ¿ya? Una doble lengüeta, es mucho más fina, más chica, que la del clarinete, ya que es más parecida a la del saxofón. ¿Ya? Eso es importante, bueno, obviamente importante para mí, cuando si los tengo que evaluar a alguno de ustedes, saberlo, ¿ya? Pero también ustedes tienen que saber que entre más pequeña es el orificio, por ejemplo, en el oboe y el fagot, más presión yo tengo que generar, por ende es más importante la musculatura que yo tengo que tener en esta zona, ¿ya? Se puede, obviamente se tiende a cansar más, fatigar más, y es importante también que yo tenga una correcta elasticidad, y no solamente la musculatura de la boca, ya también de la lengua. Es súper importante en ustedes trabajar la lengua, ya la movilidad de la lengua, la posición, y créeme que esto a veces varía mucho. Por ejemplo, si tiene un problema dental, ¿cierto? Después ocupan frenillo, todo esto le va a cambiar en la posición de la embocadura, ¿ya? Otra consideración importante, siempre el instrumento, el que se tiene que acercar a mi embocadura, no yo ir a buscar el instrumento, ¿ya? Eso es un error muy común que a veces se ve, y también a veces sucede por un tema, no es consciente, eso no es inconsciente por la postura que tiene la persona, ¿ya? Pero es súper importante, yo no tengo que ir a buscar el instrumento, ¿ya? Sino que el instrumento va hacia mi boca. Y como le dije antes, entre más cerrada la embocadura, finalmente es mayor presión en la que se tiene que ejercer. ¿Ya? En estos casos siempre evitar la flexión de cuello, ¿cierto? Que mi cuello va hacia adelante, o la hiperextensión de cabeza, que es cuando yo tengo como una pequeña flexión, pero hago esto. ¿Ya? Genera demasiada tensión en el cuello, en la base de la nuca, ¿ya? Y siempre hay que realizar entonces un buen trabajo, tanto de calentamiento, ¿cierto? Incluso se pueden hacer ejercicios para mejorar la musculatura que no requieran el instrumento. Y de la lengua, ¿ya? Ejercicios de flexibilización. ¿Ya? Muy importante en ustedes. Este es, bueno, un dibujo de lo que les decía cuando hay una flexión de cuello y que la persona va a buscar generalmente el instrumento,
¿ya? La línea media del cuerpo, que donde la continuar esta línea, se pierde, ¿ya? Y hace que mi respiración se bloquea acá en mi respiración. Yo me tiendo a cerrar el cuerpo y no puedo lograr expandir bien los pulmones, ¿ya? Sobre la postura, en los instrumentistas de viento, es importante la estabilidad lumbopélvica, ¿cierto? Ya lo vimos, tiene que ver con mi postura y también por el tema de la respiración. Ya vamos a hablar de la estabilidad escapular, ya también les dije antes, a veces el mismo brazo, si no estoy estable con mi escápula, no puedo posicionar bien mis brazos y a veces yo mismo me bloqueo un hemitórax para que se pueda expandir bien. ¿Ya? Y la posición de cabeza finalmente son claves para una correcta respiración, para evitar lesiones y realizar compensaciones a veces de las extremidades superiores en instrumentistas de viento. Ya vamos a ir viendo algunos casos importantes que suelen ser bastante comunes en ustedes. Bueno, las escápulas, ¿ya? Estas son las escápulas, muchos lo conocen también como omóplato, ¿ya? Es finalmente el hueso que une la extremidad superior a la columna, ¿ya? El hueso del brazo del húmero se une a la escápula y la escápula se une a través de la clavícula a mi columna. ¿Ya? El movimiento finalmente de los brazos depende de que yo logre estabilizar o no mis escápulas. Si yo tengo buena musculatura interescapular en la zona de mi escápula y yo soy consciente de la posición de mi escápula, mi brazo yo voy a poder posicionarlo en buena forma y voy a evitar tensiones principalmente acá del trapecio o molestias del hombro. O incluso, como vamos a ver, una imagen, a veces me puede inferir la posición de mi mano, ¿ya? Porque no logro yo posicionar mi brazo o me canso. Si yo trato de tener, ¿cierto?, mi brazo en esta posición y tengo una mala estabilidad de escápula, a los 5 minutos me va a doler toda esta zona, ¿ya? Entonces la estabilidad escapular es clave también en instrumentistas de viento. La postura de la mano. Esto se ve principalmente en los clarinetes y también en el oboe. ¿Ya? En el fagot, por el mismo instrumento, no tienen tanto este problema. ¿Ya? Acá todo se lo lleva al peso el pulgar derecho. ¿Ya? Principalmente la primera articulación ya del pulgar, la interfalángica. Pero obviamente, ¿cómo podemos nosotros, o en qué nos tenemos que fijar para que este peso no nos vaya a producir algún tipo de molestia o lesión a futuro? ¿Ya? Es en la posición de la pinza fisiológica que nosotros hacemos. ¿Ya? Si se fijan, el típico problema, como ven en la foto de la izquierda arriba, ¿ya? Donde hay mucha tensión, donde si el apoyo me queda aquí, yo genero mucha tensión como en el pulgar. Hago como una extensión excesiva del pulgar, ¿ya? Pero eso sucede porque, si se fijan, cuando toman el instrumento, si yo no logro con mi instrumento, si yo cierro mis dedos y no me calza mi pulgar con los dedos acá, como sería la pinza fisiológica, y a veces por una posición de mi mano o porque el instrumento en sí, la ergonomía de mi instrumento no es la adecuada, mi pulgar pasa, yo voy a generar al tiro una tensión. Solamente por eso. ¿Ya? Si yo al tomar el instrumento, mi pulgar, si yo cierro los dedos, queda más adelantado, tensión segura en la zona de los extensores y mayor carga en esta articulación que me va a llevar más problemas como una inflamación en la articulación o tendinitis en los extensores el extensor del pulgar, ¿ya? Ahora, obviamente, siempre primero hay que evaluar. Hay adaptaciones ergonómicas que se pueden poner, ¿cierto? Se cambian ahí para el apoyo del pulgar, ¿ya? Pero también depende de lo que yo le decía del brazo, ¿ya? Si yo no logro sostener mi brazo porque estoy débil de la cintura escapular, mi mano va a tender a caer, y ya solamente por el hecho de caer, ya voy a torcer un poquito más acá la zona del antebrazo, es una pronación, y eso hace que mi pulgar se adelante. ¿Ya? Entonces, cuando yo corrijo esto, yo antes de decir, ya vayan o sea, cómprense tal accesorio ergonómico y cámbienlo, yo siempre trato de primero corregir la postura, ¿ya? Porque obviamente cuando ellos o sea, ustedes logren mejorar la postura, ¿cierto? Y ahí se van a poder dar cuenta si en verdad necesitan
que sea más grueso el apoyo o dónde tiene que ir para que quede bien, ¿ya? Porque si lo cambio al tiro y tiene una mala postura, no va a ser eso lo adecuado. Ahora, obviamente hay casos de, todas las personas son distintas, personas que tienen manos más grandes, chicas, etc. Entonces, cada caso es muy personal, ¿ya? En el caso de que ya tenemos una buena postura escapular, o sea, estabilidad escapular, ¿cierto? Una buena posición, y aún así, por un tema fisiológico del cuerpo de esa persona, no logra lograr la pinza. En esos casos, ya al ser consciente de eso, obviamente tenemos que estar claro que esa persona va a tender a sobrecargar más esa zona. Entonces hay que prevenir, por ejemplo, con una pauta adecuada de entrenamiento, ¿cierto? De práctica, de que tal vez tenga que tomar más pausas en sus 2 horas de práctica, tiene que hacer más pausas, ¿ya? O tiene que, por ejemplo, elongar más esa zona, ¿ya? Yo siempre les recomiendo que hagan la elongación ponen el pulgar, se lo toman ahí con la mano y lo bajan, ¿ya? Y van a sentir la tensión acá. Ya siempre les recomiendo que hagan esa elongación, ¿ya? Entonces obviamente hay que ver el caso a caso, pero sí o sí el hecho de que si no logran hacer esta pinza fisiológica al tomar el clarinete o el oboe, van a generar mayor tensión en esa zona. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta mala posición de tanto de la muñeca y de la mano? Ah, lo otro que se me olvidó. Siempre jalar la muñeca los más neutra. Ya esto sería neutro. Esto en extensión y esto en flexión. Ya tratan de, ojalá siempre la muñeca posicionar la forma más neutra. ¿Ya? Ahí van a evitar todas las lesiones que se generan acá, como tendinitis en los codos. ¿Ya? Porque si, lo mismo, si están, por ejemplo, en esta posición, me generan activación de la musculatura extensora, ¿ya? Y problema acá en el codo. Y si están muy en flexión, que no es el caso en ustedes, me genera más tensión en esta musculatura, ¿ya? Y obviamente entonces, ojo con los problemas acá, ya de la primera articulación del pulgar. También, incluso también pueden tener problemas de las otras articulaciones, pero esta es la más típica, y con la musculatura extensora. La postura de la columna, ¿cómo me influye? ¿Ya? Si se fijan en la foto, bueno, el fagot es un instrumento súper grande, ya es, obviamente no sucede como el clarinete del oboe, que ustedes lo tienen como forma media del cuerpo más simétrica, ya sí o sí, más parecido al saxo, se posiciona hacia a un lado, ¿cierto? Pero independiente de que lo posicione a un lado, hay que tener ojo de que la persona no torsione su columna, ya que no haga una desviación de la columna. Ya para eso hay que fijarse que la distribución del peso del cuerpo de la persona, por ejemplo, si está sentado en la zona del isquion, donde uno se apoya, donde está sentado, tengo que sentir que mi peso está distribuido como en los 2 isquiones por igual, que no estoy cargada a un lado o al otro, ¿ya? Porque eso ya sé que mi columna va a estar en alguna torsión. Y lo mismo al estar de pie, ya yo tengo que sentir tanto en mi pelvis o en mis pies que yo reparto el cuerpo o sea, el peso de mi cuerpo está repartido simétricamente, ¿ya? En mis 2 extremidades o en mi pelvis, ¿ya? Que no hago esto, porque si no me generan una torsión de la columna que me puede llevar a una escoliosis, ¿ya? Entonces eso hay que fijarse. Uy, me adelanté. En hombro y cuello, ¿ya? Si se fijan la imagen de arriba, ¿ya? La chica que está tocando fagot es muy común ver que el hombro derecho se tiende a ir hacia adelante. Eso se llama antepulsión de hombro. ¿Ya? Solamente por posicionar el hombro más hacia adelante, ¿ya? Y eso pasa porque, claro, tienen que llevar como una extensión de brazo, pero si no tienen estable acá, al llevar el brazo hacia atrás, ahí no sé si se ve, ahí, a ver, a llevar el brazo hacia atrás, si no tienen estable la escápula, llevan hacia atrás, pero me sacan el hombro hacia adelante, ¿ya? Ese gesto va a hacer que se active más el trapecio, pectoral, ¿cierto? Los escalenos, los músculos del cuello, por ende me va a generar una activación y voy a empezar a utilizar la respiración costal superior, ¿ya? Y también puede llegar problemas luego de compresión también del plexo braquial, ¿ya? La gente que tiene como se le duermen fácilmente los dedos de la mano o molestia en general, toda esta zona ya hay que tener ojo la posición que tiene el hombro, ¿ya? Y cómo está de contracturado o muy activo la zona de toda esta musculatura del cuello, ¿ya? Si se fijan abajo hay un ejemplo a veces que también por la tomada acá tienden a llevar hombro hacia adelante, ¿ya? Se tienden a cerrar, bloquean también acá
el pecho, la respiración y generar más activación de esta musculatura. ¿Ya? Así que eso también hay que tener ojo, preocuparse de esa posición. Ahora, una cosa es como la teoría, pero a veces me pasa que si no tuvieron como buena conciencia corporal de pequeño, no se la activó, por más que ustedes quieran tener, ejemplo, buena posición del hombro, y si ya están acortados o no logran tener una buena conciencia de su escápula, es muy difícil, ya hay que hacer un trabajo más personalizado y tendrían que ir a terapia, etcétera, ¿ya? Pero si ustedes son tan activos, no han tenido problemas, lo más probable es que tengan una buena activación escapular y puedan lograr esta correcta postura, ¿ya? Y lo otro también a veces pasa, que con piense que la postura puede cambiar de un día para otro, pero se mantiene en el tiempo, se va desarrollando. Por ende, usted hace 5 años atrás podían tener la mejor postura, estaban súper bien, y después pasaron 3 años, le pasaron situaciones complicadas en su vida, subieron o bajaron mucho de peso, etcétera, y su postura cambió, ¿ya? Y ustedes se quedan con la idea de que seguían con la buena postura, ¿ya? Eso también a veces pasa y les va a pasar durante toda la vida, porque su carrera musical es muy larga, así que créeme que la postura que usted tenía a los 15 años no es la misma que tenía a los 20, o a los 25, a los 30, ¿ya? Y eso también es importante que ustedes lo sepan y que sean conscientes y que tengan que estar revisando constantemente su postura, ¿ya? Así que les recomiendo que vean videos de ustedes, de interpretaciones o fotos, y ojalá los videos lo vean sin sonido para que ustedes se fijen en el movimiento que hacen y en su postura, ¿ya? Porque si no se quedan solamente con el tema musical. Así que para que no se desvíen de eso, se les recomiendo que vean videos de ustedes, pero sin sonido, y se fijen cómo se están moviendo, la posición de su hombro, ¿cierto? Incluso pueden comparar con los años y se van a dar cuenta cómo si se mantiene su postura igual, se hace lo mismo, ahí se tienen como mañas, ¿cierto? Si se mantiene eso o no en el tiempo. ¿Ya? Y súper importante es que cada músico tiene características corporales únicas. Lo que a uno le funciona, no necesariamente le va a funcionar al otro, ¿ya? Y también pasa eso a veces con los profesores, ellos enseñan como la técnica que más les ha funcionado a ellos como intérpretes, ¿cierto? Pero no necesariamente la que más le acomoda al alumno, ¿ya? Entonces, traten de buscar siempre lo que a ustedes más le acomoda, ¿ya? Y por lo mismo se debe trabajar acorde a sus características y se debe realizar una pauta de trabajo para evitar estas sobrecargas musculares. Y siempre el instrumento se debe acomodar al músico y no uno al instrumento. Aunque sea el instrumento más mejor, más bacán, mejor sonido, etc., es más importante su cuerpo, su instrumento, porque si no, no van a poder tocarlo como ustedes quisieran, ¿ya? Si ustedes están con alguna lesión, alguna molestia, el instrumento no se toca por sí solo. Ya, así que ustedes son más importantes, su cuerpo más importante, y acorde a eso ya pueden sacarle el mayor provecho al instrumento en sí. Eso. Ahí tengo mis datos, mis correos, ya, mis redes sociales. Por cualquier de repente duda personal que tengan, ahora me voy a fijar en el chat, voy a salir un poquito de aquí. Súper, Fran, excelente todo Sí. lo que... Yo tengo un par de preguntas Ya, antes de que... déjate terminar Porque, de... Voy a... Ahí. Ya, volví. tengo una pregunta muy técnica. En verdad, no sé cuánto tiempo... ya, yo practico el clarinete, no sé cuánto tiempo puedo estar practicando. O sea, cuánto el músculo puede aguantar este alto ritmo de estar moviéndose, moviendo y repetir el mismo movimiento. Miren, yo siempre... o sea, primero... tienen que ir aumentando progresivamente, pero se recomienda que no sobrepases la hora continua. Okay. O sea, ahí sí o sí tienes que hacer la pausa. ¿Ya? Y siempre, esto es importante, no me refiero a que estudien 1 hora al día, sino pueden ustedes estudiar 3, 4, lo que ustedes consideren, pero el problema es cuando estudian como recorrido. O cuando, por ejemplo, pasan mucho tiempo sin estudiar y final de año están estudiando 3 horas diarias, 4 horas diarias, se fueron de vacaciones, ¿cierto? Y a la vuelta quieren volver con las 4 horas que terminaron de estudiar. ¿Ya? Eso no puede ser.
Ya todo tiene que ser como progresivo. ¿Ya? Es como correr una maratón, lo mismo. ¿Ya? Tú pudiste haber corrido una maratón, después dejaste de entrenar 2 meses, no puedes pretender volver a correr los 42 kilómetros de una. ¿Ya? Entonces yo siempre le recomiendo, si es estudio personal y si la obra que tienen que practicar, o sea, que van a tocar, interpretar, no dura más de 1 hora, no sacan nada con estudiar más de 1 hora seguido. ¿Ya? Lo único que van a hacer es, lo que están haciendo ahí es tratar de mejorar la resistencia, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ustedes quieren mejorar, no sé, la velocidad, tienen que estudiar menos tiempo. Ok, Y para estudiar velocidad, y así. Como que depende de lo que están estudiando también, pero sí o sí yo les recomiendo que no pasen la hora. ok. Sí. Hay una pregunta acá de Fernanda Baeza. ¿Cómo se ¿Cómo puede se puede mejorar mejorar? la movilidad de los dedos anulares? Sí. Sí, ya, buena pregunta. Mira, primero hay que evaluar y ver la estabilidad de la mano, ¿ya? Es muy común a veces cuando ustedes tocan, si ustedes ven que hacer movimientos, no sé, pues se tiende a elevar el dedo meñique, ¿ya? Eso ya es un índice de que me falta estabilidad de la musculatura de la mano, ¿ya? Entonces primero tengo que hacer un trabajo de estos músculos, que son los interóseos, ¿ya? Que generan la apertura y juntar los dedos sin que yo compense, porque a veces me genera muchas compensaciones de extensión y flexión. ¿Ya? Eso es lo primero. Luego, después yo tengo que trabajar como mi conciencia neuromuscular, ya conciencia de los dedos, ojalá sin el instrumento, practíquenlo. Ya la mayoría de las personas no logran, bueno, ustedes como músicos, entre comillas, se supone que logran la independencia de los dedos y esta interdependencia de los dos hemisferios, o sea, pueden mover los dedos o sea, las manos a la misma vez, ¿cierto? Que generalmente las personas como comunes que no practican instrumento como que se bloquean un poco al mover las manos. Pero a veces sucede que al no tomar mucha conciencia, pasa eso que a veces siempre en el anular con el meñique hay un poco como de confusión y es como más torpe el movimiento, ¿ya? Entonces, luego de trabajar un poco la mano, se puede hacer trabajos de mucha conciencia, de ir trabajando dedo a dedo, ¿ya? Porque si se fijan en mi caso, si yo muevo el meñique, se me tiende a flectar también el anular, ¿ya? Pero no es que están pegados mis dedos, porque yo los puedo separar, así. Pero es una conexión que yo tengo como neuronal, ya que no he logrado la independencia. Entonces, eso sí se puede trabajar poco a poco. Ya hay varios ejercicios que se puede hacer, pero lo primero es trabajar la musculatura de la mano. Ok, ¿Sigo la otra? ¿Hay ejercicios para fortalecer la escápula? Sí, sí. mucho. Mucho ejercicio, pero también lo más importante es tomar conciencia del movimiento de la escápula, ¿ya? Porque ahí a veces estos mismos ejercicios con poca conciencia me pueden generar una lesión del hombro. ¿Ya? Yo siempre le trato de enseñar que sean conscientes de dónde yo estoy haciendo el movimiento, ¿ya? Que sea que la musculatura, estoy activando primero la musculatura de las escápulas para mover el brazo, ¿ya? Eh, el ejercicio Efraín de la Vidal, lengua. No, para elongación, hay que mover la lengua, ¿ya? A veces la lengua se tiende a cortar. eh, Hay que hacer varios ejercicios también de la posición de la lengua, pero en mi consulta lo que yo hago a veces cuando evalúo, a veces hay que hacer masajes para ir soltando, ¿ya? Pero todo este ejercicio de sacar la lengua, entrar, mover de un lado a otro, ¿ya? Todo esto es movilidad que hay que hacer de la boca, se pueden realizar. y por ejemplo, Eh, Fran, hacer estos ejercicios como unas series, por ejemplo, series de 5 movimientos y paro, vuelvo a hacer, como sí, para ir sí, aumentando la intensidad de a poco. sí, sí, es bueno eso. Importante también a veces es ser planificado, si se dan cuenta, estaba antes el concepto que uno quería mejorar de todo con el instrumento, ¿ya? Se están dando cuenta que ahora hay que mejorar a veces sin el instrumento para yo poder estar mejor con mi instrumento, ¿ya? Pero es importante que cuando yo empecé a realizar esta rutina, tanto para la escápula, el ejercicio de la lengua, ya también tengo que saber que eso es una carga que le estoy generando a mi cuerpo, ¿ya? Entonces a veces hacerme una rutina grande, o sea, importante, que yo siento que me genera cansancio, y luego querer tocar 2 horas el instrumento, ya comencé con una fatiga muscular. Entonces,
a medida, la idea importante, súper importante, es como programarse bien y saber momentos específicos del día. Ya, no sé, voy a practicar esto 3 veces a la semana, en la mañana, después voy a descansar media hora y luego estudio con mi instrumento. Ya esto es súper importante porque si no se van a fatigar. Piensen que ya el estudio que ustedes realizan es grande, ¿ya? Entonces es importante moderar estos tiempos, ¿ya? Voy con Claudia Briones, que le duele la espalda después de tocar fagot. Sí, no hablé mucho del tema de como de lo arnés, ¿ya? Pero también es súper personal, importante que ojalá los arnés sean bien como gruesos y con harta esponja, que contacten en una amplia como superficie, ¿ya? O evitar como zonas justo como los huesos, pero no, independiente del arnés puede ser que si hay un tema postural, aunque tengas el mejor arnés, también vas a tener problemas. Así que yo te recomiendo que si ya, no sé, pues si ya llevas realizando bastante tiempo yoga y no se está mejorando la molestia, anda a kine, porque ya puede haber que ya haya una lesión. Ya, obviamente el yoga no está hecho como para rehabilitar lesiones, o sea, es como, a mí me encanta el yoga, yo lo he hecho y obviamente uno mejora mucho la movilidad de espalda y mejora la activación muscular y tiene muchos beneficios, pero si ya hay alguna lesión o una molestia bastante grande, yo te recomiendo que fueras a un kine y ojalá una persona que también conozca un poco del tema musical, porque si no, no lo van a entender a eso mucho, ¿ya? También, Efraín, hay que trabajar la fuerza de estabilidad de escápula primero para lograr poder sostener más el peso, ¿ya? Y también ayudarte también con arnés, ¿ya? Pero sí o sí, en los tres instrumentos que hablé, obviamente el fagot es el más pesado de todo, pero el trabajo escapular es súper necesario. Y postural, ¿ya? Porque para poder estabilizar mi escápula tengo que tener estable como la cintura pélvica, ¿ya? Así que es importante ahora que van a tener que empezar a trabajar con su cuerpo. Fran, ¿y esos ejercicios de la escápula son sin ninguna herramienta, o sea, sin ningún, con mi cuerpo solamente? Mira, yo siempre comienzo a enseñar con el propio cuerpo, ya, Ok. obviamente ya cuando porque a veces créeme que tomar conciencia, solamente cuando tiene mucha conciencia, el propio peso del brazo, trabajándolo bien, ya se cansa. Pero obviamente si después uno quiere fortalecer más, tal vez en el caso de fagot, que es un instrumento mucho más pesado, ya, no sé, no recuerdo bien el peso del fagot, ¿alguien lo sabe? En kilos, porque yo sé que bueno, el clarinete son como 800 gramos, 600, 800 gramos, No lo pero el sé en el fagot, no sé si fagot, alguien, pero los la Carla, a fagotistas ver, que se pronuncie. escribir, ya lo deben estar googleando. ¿Cuánto pesa un fagot? Va a depender, Pero yo creo, pero debe haber un sí, un rango. rango, ¿ya? Pero imagínense a veces, no sé, si yo te digo, pon tu brazo hacia adelante y a ver cuánto aguantas, ya una gente se va a cansar. Imagínate, agrégale 100 gramos, ya todo más rápido y debe ser parte de Dice la que maleta pesa dice como de como, 8 kilos. sí, Wikipedia dice que pesa 10 kilos. Mira, ya, entonces, sí o sí, todos los fagotistas debiesen tener una rutina de ejercicio. O sea, imposible eh, que su cuerpo, solamente por practicar el fagot, anden bien de espalda, de la columna, etcétera. Sí, sí, hay que hacer ahí una rutina, ¿ya? Y esa Hay- rutina puede ser, por ejemplo, salir a correr, puede ser no, también, ¿no? no, tiene que ser especial, o sea, tiene que ser enfocada A la a molestia. lo que queremos ganar. No más que la molestia, es Claro. como a fortalecer la musculatura de la espalda, la estabilidad Ok, escapular, ¿ya? ok. Yo no digo que no salgan a correr, pero piensen que salir a correr no te va a generar musculatura de la espalda. Claro, es las piernas. Es otra cosa, te Claro. mejora la parte cardiovascular, ¿cierto? A ustedes que obviamente son de viento les sirve la parte cardiovascular, pero tiene otras consideraciones y también tiene sus propias lesiones también salir a correr, así que hay que buscar en una rutina específica a cada persona. Obviamente hay ejercicios como globales que todos los fagotistas debiesen hacer, ¿ya? Lo mismo, siempre por la natación ahí dijeron.
la natación te podría ayudar, pero es un deporte. Piensen que es como, todo lo que sea deporte es como lo mismo que tocar un instrumento específico. Tiene sus pros y sus contras. Al ser un momento repetitivo, la natación no está hecha para los fagotistas. O sea, no se inventó la natación para que el músico mejorara su Toque mejor, condición claro. física. Ya la natación es un deporte y es la natación. Obviamente te va a entregar musculatura, pero a veces cada persona es distinta y hay que hacer un trabajo más específico, ¿ya? Y más, obviamente, enfocado al instrumento, al peso del instrumento, ¿ya? Obviamente va a ayudar, pero no creo que sea lo mejor, ¿ya? Valentina ¿Qué Verasay pregunta más? ejercicios de vocalización para relajar la lengua, si es que existe, si Mira, es que sabe. yo personalmente no sé, pero los fonoaudiólogos tienen que saber, sí o sí. O sea, existe, pero yo no me lo Ok, sé, hay que investigar, ¿ya? pero Sí, con súper. fonoaudiólogo. ¿Qué se Eh, puede hacer por fortalecer la embocadura? Hay varios. Primero hay que trabajar movilidad, ¿cierto? Ver que, porque a veces uno tiende a usar la embocadura más hacia un lado. Siempre uno tiene como un lado, un hemicuerpo más fuerte. Ya, primero tratar de trabajarlo. Hay varios ejercicios. Podrían buscar ahí. Hay un libro de un autor español que se llama Atono. Y creo que está en PDF en internet. Ahí salen muchos ejercicios de embocadura. ¿Atono era el Sí, nombre? Atono se llama. Yo lo tengo ahí lo tienen en PDF. Sí. Sí. Natalia, Ahí sale el envíalo ejercicio. por aquí. Si ¿Ya? es que Y también después se puede empezar a trabajar también con un tema de respiración y presiones, ¿ya? Se pueden hacer varias cosillas. Pero recuerden, no ponerse como loco a fortalecer, vayan a hacerlo gradualmente, ¿ya? Y menos así como fortalecer full y después ponerse a tocar instrumento, porque no están fatigados, ¿ya? Eso van a ir viendo como los beneficios con tiempo, ¿ya? Cuando uno hace una pauta de fortalecimiento visualmente, obviamente uno como ya a las 2 o 3 semanas, si tiene las pausas adecuadas y todo, empieza a ver los resultados, o sea, se da cuenta que empieza a mejorar y no se cansa tanto, ¿ya? Pero más o menos tiene que trabajar por lo menos unos 2 meses para ver como cambios reales, ¿ya? Así que con paciencia, de a poco, Fran, sí. bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Quería decirle a las personas que querían el libro que la Nati me lo puede compartir y yo se los mando a sus correos. Quizás eso es mejor para que no lo tengan que descargar desde Sí, pues, obvio. Sí, y Súper buena otra idea acá, esa. sí, Valentina Verasay dice que quiere hacer una pregunta viva voz. Sí, adelante, Valentina. dale, Valentina. Hola, hola Francisca. Hola. Hola. Primero que todo, acá en la charla, es súper interesante y creo muy importante igual saber todas estas cositas que, sobre todo cuando chicos a lo mejor no nos informan mucho. Bueno, Sí, yo po. toco clarinete hace harto tiempo, hace como 10 años o algo así. Antes tocaba saxofón, empecé cuando era muy chica. ¿Ya? Y la verdad nunca tuve problemas como con la mano derecha, por ejemplo, que es como la del soporte finalmente, hasta hace como, no sé, unos 5 años atrás, que empezaron así como muy fuertes, como dolores y fatiga en el pulgar derecho. Actualmente igual se han aliviado los dolores porque elongo mucho más mi cuerpo, también entreno mi cuerpo, entonces como que siento que igual tengo más fuerza muscularmente. Pero por ejemplo, aún me pasa, igual me traté como con un kinesiólogo, más que nada como para aliviar los dolores en algún tiempo. Pero actualmente aún, no sé, pues me resulta como muy doloroso, por así decirlo. Sí, Escribir, por ejemplo, mucho rato, como ya. algo que es como súper como cotidiano. Aún, a pesar de que, no sé, al tocar ya no tengo esos dolores que tenía antes porque hago pausas y lo hago mucho, no sé, al hacer estas como tareas cotidianas, igual siento que ejerzo mucha presión en la mano, Sí, como que la cierro mucho, no sé, y no sé cómo mejorar eso. A lo mejor igual tendría que ir a un kine, sí. pero en estos Y tiempos mira, no. sí, está complicado. Y lo otro es que sí o sí, o sea, primero habría que evaluar. Un gran problema de las lesiones de los músicos es que son lesiones por sobrecarga. Ya eso hace que sea multifactorial. No existe, por ejemplo, yo hablé un poco de la posición de la pinza, ¿cierto?
No es la Claro. el único factor, ya puede ser que tu pinza en sí esté bien y aún así tengas molestias. Es multifactorial, influye mucho la postura, ¿cierto? Tú mismo dijiste, he mejorado mi elongación, mi tiempo de pausa y ha bajado un poco. Claro, porque tal vez son algunos de los factores que tú has podido mejorar personalmente, ¿ya? Pero en tu caso habría que evaluar primero como el paquete así como completo, si, cómo está tu postura, cómo está el movimiento de tu escápula, porque a veces si tú no logras tener un correcto posición de la escápula, como yo explicaba, a veces el brazo tiende a caer y eso hace que tú tenses más la zona de la mano y la muñeca. Y no solamente eso se ve implicado en el cardinete, sino como tú mismo dijiste, en todas las actividades de la vida diaria, ¿ya? Porque tu cuerpo es el mismo, no cambia, ya no cambia Claro. al tocar instrumento, no cambia al escribir o al hacer, no sé, al cocinar a veces pasa también, Sí, ¿ya? pues. Y el hecho de que tú practiques, ya estás con sobrecarga, y el hecho de que después tú tengas que escribir a mano o en el computador es más sobrecarga, ¿ya? Entonces, yo lo que sí te recomiendo es y a todo en verdad, cuando usted ya tiene una molestia, que, o sea, a veces pasa que, no sé, si un día les tocó que tuvieron que tocar mucho y el otro día están adoloridos, ustedes dicen, ya es normal porque sí, toqué mucho, es normal que genere una inflamación, pero por lo menos ya el tercer día ese dolor debe bajar. Si usted ese dolor en 3, 5 días no baja, se mantiene o aumenta, ya hay una lesión ahí, ¿ya? Y la lesión de por sí tienen que ir a tratarla con algún especialista. ¿Ya? Ya. Yo les recomiendo, bueno, ahora con todo este tema de la pandemia, la modalidad online ya es como mucho mejor vista, se podría decir. Ya, yo estoy igual trabajando con músicos, hay cosas obviamente que estoy limitada, la terapia manual estoy súper limitada, pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Y en caso de que, no sé de qué región eres, pero si no hay una persona que se dedica o que sabe un poco del tema musical, yo les recomiendo que ojalá busquen más kinesiólogos ligados como a la parte deportiva, ¿ya? Ya. O que tenga que ver mucho con el trabajo postural, esos dos, ¿ya? Si quieren ustedes ver, o sea, yo no tengo problema, de repente tú me hablas y agendamos alguna reunión online, ¿cierto? Y más o menos te puedo ver a grandes rasgos y yo soy súper honesta, te puedo decir, si hay que hay cosas que hay que trabajar de forma muy manual contigo, mejor que te vea alguien de forma presencial, Claro. ¿ya? Ahí tendrías que buscar como ese tipo de kinesiólogo si es que no hay alguien que también sea especializado en músico, ¿ya? Porque lo más probable es que si tú sigues con problemas en tu instrumento, es que hay algo ahí con el instrumento. Entonces, no sacan nada con verte la parte como sintomática del dolor nomás, trabajarte como el dolor, porque vas a volver a tocar el instrumento y te va a volver a lesionar. ¿Ya? Hay Claro. algo ahí, hay un tema. ¿Ya? Ay, Y eso es uno, lo que decía, puede ser también por sobreuso, aparte de que es multifactorial, a veces los molestias comienzan a los años. ¿Ya? Y eso es un poquito también como frustrante porque pasa eso, es como, pucha, si yo llevo 5 años, 6 años así, nunca me ha pasado nada y ahora me duele, ¿ya? Y claro. pasa, ya eso es parte de ustedes. Ya, muchas gracias. De nada, vale. Yo quiero preguntar algo. Sí, Sí, que el otro día estuve en una charla de una kine y dijo como que en el calentamiento no había que hacer elongaciones porque, sí. sí, como, qué debemos hacer Porque, ya, antes y qué debemos hacer de sí. enfriamiento después de... Mira, la idea del calentamiento es activar el cuerpo, ¿ya? En verdad, darle una señal al cerebro de que yo voy a empezar a hacer ejercicio, entonces que redistribuya la sangre, que lo más probable cuando uno está en estado de reposo tiene más sangre como en los órganos internos, ¿cierto? Si comió está con más sangre obviamente en el sistema digestivo, etcétera, que redistribuye la sangre hacia la musculatura, ¿ya? Porque finalmente por la sangre viaja el oxígeno, que es el que yo requiero para que no se fatigue la musculatura y me da la energía principalmente a todos los músculos. ¿Ya? Entonces, dentro del calentamiento, lo que yo hago es movilidad, es sin el instrumento una movilidad articular, ¿cierto? Puede ser un pequeño trote también, me sirve mucho para decirle a mi cuerpo, oye, voy a empezar ese ejercicio, que en este caso sería tocar el instrumento, pero es un ejercicio, mándame sangre a los músculos, ¿ya? Y eso debe durar unos 10 minutos, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando yo elongo, el elongar lo que yo hago es busco que ese músculo se relaje,
Entonces al final estoy haciendo lo contrario a lo que yo quiero. O sea, yo no quiero que mi musculatura esté relajada antes de tocar, yo quiero que mi musculatura esté activa. ¿Ya? Entonces, por eso evitamos las elongaciones. Por lo menos yo evito todo lo que es elongación por más de 15 segundos, 20 segundos, ¿ya? Porque ya eso ya me empieza a generar que esto se empiece como a relajar. En el caso de que ustedes, no sé, porque todos los días van a ser distintos para ustedes. Ya hay días de repente que durmieron más, se sienten con mayor tensión, no sé, hicieron justo su rutina de ejercicio y el otro día están como medio tiesos. Yo les recomiendo que hagan el ejercicio hagan toda su rutina de calentamiento y luego, si ustedes sienten que alguna zona está como muy tirante, como acortada o dolorida, pueden hacer elongaciones cortas de 10 segundos. ¿Ya? Eso yo sí en los casos de que de repente hay gente que está medio dolorida o durmió mal y le duele el cuello, etc. ¿Ya? Pero no, dentro de la rutina de calentamiento yo no incluyo la elongación en sí. ¿Ya? Eso lo uso durante las pausas y al final de su sesión de práctica o de presentación, porque la idea de eso es relajar la musculatura, ya volver como a la calma. Y también hay se hacen elongaciones o de flexibilización en los casos de que ustedes, no sé, por tanto tiempo con el hombro hacia adelante van a tener como acortamiento en esta zona de los pectorales. Entonces se hace como una planificación o un ejercicio solamente, una rutina solamente de flexibilizar toda la cadena de esta zona para que ya puedan después llevar el hombro hacia atrás, por así decirlo. ¿Ya? Pero para el calentamiento no se usa generalmente. Muchas gracias, Fran. De nada. ¿Qué más? ¿Cómo se puede mejorar la postura de los hombros? También, primero es postura de la pelvis, luego hay que trabajar postura escapular, y ya con eso netamente el tema de los hombros. ¿Ya? El problema del hombro hacia adelante, dos cosas. Una es porque falta la musculatura, ¿cierto?, de la escápula, ya que refuerce la escápula, y lo otro, tanto tiempo con el hombro hacia adelante, también hay una disminución del rango articular de acá. Entonces, a veces por más que yo quiera llevar el hombro hacia atrás, estoy tan acostumbrada a tener el hombro hacia adelante que hay como un acortamiento ahí. ¿Ya? Así Fran, que yo hay tengo harto ejercicio. perdón, Diga. yo tengo una consulta respecto al mismo tema. ¿Qué opinas tú de estos como arnés que te hacen como poner la espalda como hacia atrás o hacia? ¿Cuál es mejor, Mira, de todas yo maneras, nunca he ir visto, donde el especialista antes de comprarlo? sí, mira, yo nunca he visto, no he tenido tampoco la opción de probarlo, ¿ya? Pero yo cuando veo las fotos, la propaganda que le hacen, ¿ya? Hay como un engaño un poco visual, ¿ya? Porque se tiende a ver como que está el hombro hacia atrás, pero están compensando con una extensión de la zona dorsal muy grande. O sea, a veces a ver, no sé si se alcanza a ver, pero más que llevar como el hombro hacia atrás, es como que me sacan el pecho hacia adelante. Entonces, son cosas distintas. Una cosa es la posición de mis escápulas, ¿ya? Que yo llegue a mi escápula hacia atrás, y otra cosa es que yo saque pecho, porque ahí yo estoy utilizando la columna, ya estoy extendiendo mi zona dorsal, ¿cierto? Entonces, al final, entre comillas, visualmente yo me veo como que tengo el hombro hacia atrás, pero también estoy generando otra compensación. Y lo otro es que yo creo que nosotros o sea, tenemos la musculatura, y o sea, debiésemos ser capaces, y si nos hacemos una rutina y somos conscientes de poder lograr una buena postura, ¿ya? O a veces pasa que a veces esa mala postura no es al principio, sino es porque llevan 2 o 3 horas tocando, y claramente a las 2 o 3 horas van a estar muertos, ¿ya? Imagínense con fagoto, o sea, ¿quién aguanta 10 kilos ahí tanto tiempo? Entonces, yo creo que hay formas que podemos hacer que no incluyan estos tipos de arnés, que es como la solución fácil, pero yo no sé si es la mejor solución, y no, en sí, o sea, al final está haciendo la pega por uno. Ok, muchas gracias. A los que se van. Gracias. Qué bueno que les gustó. Yo igual quería preguntar algo. Cuando hacemos la respiración diafragmática, ¿tenemos que flectar un poco la rodilla o algo para que entre un poco más de aire, o tenemos que estar como completamente
Ya, mira, es que, ¿te acuerdas la foto que yo mostré de que la chica se tendría a ir a la pelvis hacia adelante y eso hace que uno no funcione, cuando uno está en anteversión, ya donde como que se muestra mucho la zona lumbar, como que se acentúa, lo que pasa es que ese movimiento me genera como un estiramiento del recto abdominal, que son como las calúes, y de forma como inconsciente el cuerpo me las va a tensar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo cuando trato de usar el diafragma, que se tiene que descender, y necesito para eso, para que descienda y se ve como que yo bombo el abdomen, necesito tener como relajada esa zona. Entonces, al estar tensa por mi postura, yo me encuentro como con una pared. Y eso hace que yo al final me canse y empiezo a respirar superior. Ya, si a ustedes le dicen que tienen que afectar un poco las rodillas, ya tal vez no saben el fundamento así como biomecánico, pero cuando yo flecto mis rodillas por un tema de cadenas musculares, yo tiendo a mi pelvis queda como en posición más neutra o más en retroversión. Entonces, por eso, o tal vez ustedes no sabían por qué, pero por eso tal vez inconscientemente se le hace más fácil respirar por el diafragma con las rodillas flectadas. Ya, porque su pelvis tiende a acomodarse hacia posición neutra o hacia retroversión. ¿Ya? Ese es como el fundamento. Ahora, que ustedes tengan que tener las rodillas flectadas siempre, no. O sea, ustedes no necesitan tener las rodillas flectadas en sí para respirar por el diafragma. Ahora, si su postura no es la mejor y ustedes se sienten más cómodos flectando un poco las rodillas, háganlo, pero no se acostumbren en sí siempre porque no pueden andar siempre con las rodillas flectadas. Ya es como que van a tener otra consecuencia, uno no puede estar de pie siempre con las rodillas flectadas. ¿Ya? Obviamente hay instrumentos que sí se tienen que flectar un poco las rodillas, como en el tema del contrabajo, como el contrabajo. Ahí se tiende a usar un poco la flexión de rodilla, pero por el instrumento en sí. ¿Ya? El hecho también de que ustedes flecten la rodilla con el fagot le genera un poco más de estabilidad, pero es netamente por lo mismo, por la posición de la pelvis. Ya al flectar un poco la rodilla, la pelvis no se le va a ir hacia adelante, ya entonces se van a sentir como más estables y va a poder respirar más fácil. ¿Ya? Siempre cada uno lo que más le acomode, pero hay formas de trabajar. Ustedes pueden también usar bien el diafragma, estando de pie sin flectar las rodillas, pero con su pelvis en buena posición. Ya es más que nada ese el tema. Ya. ¿Hay más preguntas? Yasmín. El apoyo de los pies, lo expliqué, el tema de cómo de repartir el peso en los dos pies por igual. Eso es como lo básico. Obviamente hay más ejercicios, pero no se pueden enseñar por acá. Y posición de los codos. Todo lo que tenga que ver con extremidad superior, lo principal es la escápula. O sea, parte desde ahí. Si mi escápula en buena posición, yo no puedo corregir nada del resto. ¿Ya? Y netamente la posición de los codos, no sé a qué, como que te refiere, porque el codo es entonces no sé bien ahí a qué va la pregunta. ¿A qué parte del brazo te refieres? Si codo más abierto, cerrado, no sé a qué va enfocada esa pregunta. ¿Efraín? Buenas, Ahí está Hola. ¿sí? ¿Me Efraín. escuchan? Sí, Hola, ¿cómo súper. están? Sí, perfectamente. Bien, Oye, Efraín. mi pregunta es asociada porque en relación con el codo, porque nosotros hay mucha gente que levanta mucho los codos para tocar con el fagot, y otras Ya, fagot. personas dicen que Eso, ya. hay que dejarlos como más hacia el cuerpo. Entonces, a veces uno se cansa de más. Quisiera saber cuál es la posición más correcta o más ergonómica. Sí. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas? Ahí, ¿se acuerda que yo mostré un dibujo que la persona al tener el codo como pegado al cuerpo, claro, si no tienes, porque si no, el problema es que no tienes la musculatura en la escápula, eso es lo principal, si no tienes la estabilidad en la escápula, es imposible aguantar con el codo, los brazos un poco abiertos, ¿ya? Entonces, tenéis dos opciones, o te lesionas, si mantienes el brazo así, vas a aguantar 5 minutos, te da dolor el hombro, lesión del hombro, cuello, etc. Entonces tú pegas el codo al cuerpo, pero eso hace que ese hemitórax no pueda ventilar bien. Ya, obviamente lo ideal sería poder separarlos, pero para eso tú requieres un trabajo muscular de tu escápula. O sea, tienes que, de verdad, los que se dedican al fagot tienen que sí o sí trabajar su cuerpo, porque es demasiado pesado el instrumento.
¿ya? Ok. Y el mismo hecho que ustedes manifiestan que ya tienen molestia o se cansan más, como más evidencia que tienen que trabajar su cuerpo, ¿ya? No existe en sí como una posición así, exactamente tiene que ser 10 grados de separación, cada persona es distinta, pero hay que ver que lo que más te acomode a ti también te beneficia en ciertas cosas, hay que empezar como a jugar, ¿ya? O sea, tú me dices, mira, claro, puedo pegar el codo por ahora porque no tengo el ejercicio y la parte de respiración ando bien, utilízalo por mientras, pero si tú quisieras mejorar y te gustaría tener el brazo más adelante, o sea, más separado, hay que trabajarlo, ¿ya? Pedirte ahora que lo separes sería lesionarte en una semana. Entonces, Ya, todo muchas es como gracias. muy, muy depende, sí, de nada. ¿Hay más preguntas? ¿Más preguntas? Yo quiero hacer Sí, una pregunta. adelante. Em, Dale, se escucha. Hola, cuando estaban en Hola. en la charla, decía que el instrumento debía acomodarse al instrumentista. Y yo toco clarinete. Y resulta que hay clarinetes que la altura de la apoyadedo va variando. Entonces, ¿cuál es como la posición más correcta o sana para el cuerpo, para el pulgar, en cuanto al Lo de apoyadedo del clarinete? la pinza. Lo de la pinza, Pero sí. tienen que haber, yo no conozco tienen que haber luthier que pueda modificar esa posición, pero tienes que Sí, fijarte hay. justo como, cuando tú hagas la pinza, que te quede el pulgar como ahí, ¿ya? Buscarlo igual lo más cómodo. Obviamente las manos son distintas, los cuerpos son distintos. Lo que yo decía, a veces por el tema de la posición del brazo, tu pulgar queda en otra posición, pero si tú ves que hay mucha tensión en tu pulgar o al posicionarlo, tu pulgar como que tiende a hacer esta extensión, no es la adecuada. Te va a generar alguna molestia a futuro. Entonces, em, es importante que, yo sé que lo pueden acomodar. Ahora, cuando llegan a mí ya con molestias, yo antes que acomoden esto y que lo manden a arreglar, yo siempre les trabajo la postura, el cuerpo, que ese, claro, lo pueden modificar, pero después empiezan a trabajar más la escápula y les cambia un poco la posición y ya cambia todo. ¿Ya? Entonces, no es algo tan fácil como llegar y modificarlo así, pues tienen que mandarlo a reparar, arreglar, entonces hay que estar bien, como verificar bien cuál es la posición adecuada. Eh, Katia Mira, sí, Gallegui nos dice que vengas una vez a la semana a Santiago a tratarnos todos los músicos. muchas ahora está como complicado, pero podría ser. Cuando se acabe la pandemia, Sí, todos sacando obra contigo. la Yasmín SNI. Fuenzalía dice si es que... Sí, mira, no sé, pongamos que esto ya, acá tengo el espacio del clarinete APP, ¿ya? Si se fijan, si yo estoy ahí, como que si yo sacara el clarinete y yo hiciera esto, queda justo, Claro. ¿ya? Ahora, a veces pasa esto, estoy así. Entonces, el apoyo del clarinete me queda acá. Y ahí empezó con los problemas, ¿ya? Y también hay que verlo en esta posición, porque a veces queda muy arriba o muy abajo. Ahí hay que buscar lo más adecuado, que cuando yo haga la pinza, ojalá como que se contacten como los deditos así, ¿ya? ¿Puedo Eso. decir algo un poco más clarinetístico sobre el apoyo pulgar? Que se Sí. puede, no sé si Joaquín Vilche, pero se puede modificar como poniéndole... Ah, sí, eh, es que eso, hay como, o sea, hay ciertas cosas ergonómicas que se han hecho ahora, que incluso hay unos que se modifican en altura, hay varios. sí, de Ahora, hecho los luthieres pueden cambiar porque hay que cambiar unos sí, clavitos, entonces es un poco más delicado, pero si no se puede hacer, si queda muy arriba el pulgar, se le puede poner como, no sé, lo más sencillo es como ponerle goma eva hasta que tu pulgar quede en sí, una buena posición. eso. Incluso eso yo hago al principio. Yo, no tanto con o sea, con los clarinetistas o con los violinistas, a veces también, yo les modifico hasta que ellos adquieran como la buena postura, yo se lo voy modificando como con goma, con un cartón blando, algo así que ellos vayan posicionando, hasta que vean bien que les quede cómodo. Súper. Y luego Bueno, cuando ya lo tengo como definitivo, ahí lo pueden mandar así a Luthier. sí, eso Súper. es verdad, porque hay que ir Sí, probando sí, hasta que uno queda cómodo, sí. sí.
Al parecer no hay más preguntas. ¿Hay más preguntas? Yo tengo esta última para ya ir cerrando. Respecto, por ejemplo, yo tengo, no sé, se me inflama un tendón. Tú me recomiendas, por ejemplo, pero fue solo un día. Se me inflama ese tendón y yo sé que es un tendón y que no es muscular. ¿Debiera ponerme un hielo, algo frío, algo Sí, caliente? no, algo frío. Cuando hay inflamación, Sí, algo sí, frío. cuando usted sienta que hay inflamación o incluso ante cualquier duda, si no saben lo que es, yo siempre les recomiendo mejor frío. Yo sé que toda la gente hace lo contrario, pero Claro, sí. Sí, 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 sí. así en el peor de Toda los la gente hace lo casos, si no contrario. saben qué hacer, pónganse frío. Así como, porque, bueno, en usted igual es difícil, ya no se van a, tocando música no se van a desgarrar. Ya es como que no, muy difícil que pase eso. Hay ciertos casos, ya los trompetistas, los instrumentistas de bronce, les puede generar un desgarro en el orbicular de los labios, pero generalmente van a ser tendinitis o contracturas musculares, ¿ya? Eh, Igual, en esos casos, el calor no te va a aliviar nada la tendinitis, el frío sí, ¿ya? Y por lo menos el frío no te va a generar un daño mayor. Ya en caso de que haya un desgarro o una inflamación más grande, ponerte calor, vas a exacerbar esa inflamación. Ya, entonces por eso yo en el peor de los casos, yo siempre, ante la duda, mejor frío. Ya frío y fíjense bien, es lo mismo. Dense siempre 3 días. Si el tercer día no disminuye, ya hay algún tipo de lesión. Piensen que el dolor es como, es mi sistema de alarma. Ya el dolor no está hecho para jodernos la vida, en verdad es como todo lo contrario, o sea, nos avisa de que algo no está funcionando bien, o nos lesionamos, o algo no estamos haciendo bien. Ya, entonces, tratar de a veces de mitigar el dolor porque sí, a veces como que solamente le importa, que no me duela, que no me duela, en vez de por qué me está doliendo o qué me produjo que me está doliendo. Ya, entonces igual lo importante es el tema del dolor. Ya como que no dejarlo pasar porque sí nomás. Así como, me dolió nomás. O es normal que me duela. No es normal que duela. Ya, es algo que no está bien. Ok, Fran. Ahora para cerrar la última pregunta, Felipe Leville pregunta si es que, ¿cómo saber si es que es el tendón o es algo muscular, creo yo. No, hay que verlo mucho más clínico. O sea, hay que evaluar bien. Ya, no es cosa así como de llegar y saber, este tendón no es muscular. Ya, Claro. pero generalmente como un síntoma, algo clave que la gente percibe es que es súper puntual donde duele, ¿ya? Y obviamente, si uno busca anatomía, es como donde están los tendones, ¿ya? Claro. La tendinitis es puntualmente ahí el dolor. Obviamente está implicado esa musculatura, así que cuando yo tengo una tendinitis, todo el músculo de ese tendón va a estar contracturado, también va a estar adolorido, ¿ya? Pero no es como, o sea, incluso yo como kine tampoco puedo diagnosticar así exactamente, esto es una tendinitis, ¿ya? Eso tiene que hacerlo un médico, ¿ya? Un fisiatra, un traumatólogo, y a veces se apoyan también en imagen, o sea, finalmente lo más exacto, también buscar la imagen, ¿ya? Una ecografía, ahí se puede ver la lesión. Pero eso es que es importante. O sea, si siempre les duele como la misma zona y súper puntual, ustedes dicen, no, me duele justo aquí, puede ser más fácil que uno pueda orientarse como, podría ser una tendinitis. ¿Ya? Si un dolor como a un día me duele acá el hombro, después me baja el brazo, eso ya es otra cosa. ¿Ya? Ok, muchas gracias, Fran. De nada. Muchas gracias, Fran, por esta charla tan interesante. Nos ayudaste demasiado a todos los músicos. Muchas Qué gracias a todos los bueno. que se conectaron a Claripedia. Y muchas gracias. De nuevo te Sí, las ya doy. esté feliz. Feliz de hacer ese tipo de charlas. Gracias, Fran. De nada. Qué bueno que les gusta a todos. Sigan a Fran en sus redes sociales, en Sí, y Instagram. cualquier cosa, consultas personales que tengan, me pueden escribir un correo, me hablan por las redes sociales y ahí vemos lo que se puede hacer. ¿Ya? Muchas gracias. A ti, Katia, por el Muchas contacto. gracias. Muchas Ya, gracias, chao, que estén chicos. bien. Me Chao, nos retiro. estamos Chao, viendo. chao. Chao, Sigan Fran, a muchas gracias por Claripedia. todo. Muchas gracias. Sí.
Chao. Chao, adiós a todos. Chao, que estén bien. Chao, chicos.